El frente oriental de la Segunda Guerra Mundial fue un escenario de brutalidad y destrucción sin precedentes. De un lado estaba la Alemania nazi, impulsada por la ambición de Hitler de Lebensraum, espacio vital en el este, y alimentada por una odiosa ideología de superioridad racial. Del otro lado estaba la Unión Soviética, bajo el puño de hierro de Stalin, decidida a resistir a los invasores nazis a cualquier costo. La invasión alemana de la Unión Soviética, en junio de 1941, con el nombre en código Operación Barbarroja, fue la operación militar más grande de la historia de la humanidad. Millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética, tomando inicialmente por sorpresa a Stalin y al Ejército Rojo. La batalla de Moscú a finales de 1941 marcó el primer gran revés para el ejército alemán, destrozando su aura de invencibilidad y preparando el escenario para un conflicto prolongado y sangriento. En medio de la vasta extensión del frente oriental, la ciudad de Stalingrado emergió como un punto focal, un símbolo de la resistencia soviética y un objetivo de la obsesión de Hitler. Situada a orillas del río Volga, Stalingrado era un centro industrial vital y una arteria de transporte. Su captura sería un premio estratégico para los alemanes, que podría paralizar la producción de guerra soviética y asestar un golpe devastador a la moral soviética. El sexto ejército alemán, comandado por el general Friedrich Paulus, tenía la tarea de capturar Stalingrado. Frente a ellos estaban los defensores del 62º Ejército del Ejército Rojo, bajo el mando del general Vasily Chuikov, conocido por su tenacidad y su capacidad para inspirar a sus tropas. La batalla de Stalingrado se convertiría en un microcosmos de todo el frente oriental, una lucha brutal por la supervivencia entre dos enemigos implacables. Para Hitler, la captura de Stalingrado se había convertido en una obsesión, una cuestión tanto de necesidad estratégica como de prestigio personal. Stalin, reconociendo la importancia estratégica de Stalingrado, emitió la orden número 227, la infame orden de ni un paso atrás, que prohibía cualquier retirada de la ciudad. El escenario estaba listo para una de las batallas más cruciales y brutales de la historia de la humanidad. Mientras el verano de 1942 abrasaba la estepa rusa, la maquinaria de guerra alemana se puso en marcha. La Operación Azul, nombre en código de la ofensiva alemana de verano, tenía como objetivo capturar la región del Cáucaso, rica en petróleo. Stalingrado, un punto estratégico clave en el río Volga, se encontraba directamente en el camino del avance alemán. El sexto ejército alemán, encabezado por el general Paulus, avanzó implacablemente hacia Stalingrado. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, desató un devastador bombardeo aéreo sobre la ciudad. El Ejército Rojo, superado en armamento y maniobras, se vio obligado a retirarse hacia Stalingrado. La ciudad, que una vez fue un bullicioso centro industrial y comercial, estaba a punto de convertirse en un caldero de fuego y sangre. El 23 de agosto de 1942, la Luftwaffe desató toda su furia sobre Stalingrado. Oleadas de bombarderos alemanes golpearon la ciudad con implacable precisión. Bombas de alto explosivo llovieron, reduciendo manzanas enteras a escombros. El intenso calor encendió furiosos incendios que arrasaron la ciudad. Los ataques aéreos continuaron durante días, transformando Stalingrado en un paisaje de pesadilla. En medio del caos, los defensores de Stalingrado contraatacaron con sombría determinación. Los artilleros antiaéreos se mantuvieron en sus posiciones con un coraje inquebrantable. A pesar de sus valientes esfuerzos, la Fuerza Aérea Roja no pudo detener el implacable bombardeo aéreo. Mientras la Luftwaffe continuaba su bombardeo, el sexto ejército alemán se abrió paso hasta las afueras de Stalingrado. El Ejército Rojo se enfrentó al avance alemán con una feroz resistencia. Lo que siguió fue una brutal guerra urbana, como nunca antes se había visto. Los alemanes se encontraron atascados en una sangrienta lucha calle por calle, casa por casa.
Francotiradores, escondidos en áticos y cráteres de bombas, disparaban a soldados de ambos bandos. Los tanques a menudo se reducían a cascos en llamas, con sus tripulaciones incineradas en su interior. La batalla se libraba día y noche, sin respiro para los agotados combatientes. Para septiembre de 1942, Stalingrado estaba en ruinas, sus calles llenas de escombros y cadáveres. El Sexto Ejército alemán, a pesar de las fuertes bajas, había capturado la mayor parte de la ciudad, pero el Ejército Rojo se aferraba tenazmente a sus posiciones restantes. La batalla por Stalingrado se había convertido en una sombría prueba de resistencia, una lucha por la supervivencia. La ciudad, que una vez albergó a más de 400.000 personas, se había transformado en un páramo desolado. En el destrozado paisaje de Stalingrado, los francotiradores de ambos bandos convirtieron las ruinas en sus cotos de caza. Escondidos en áticos, sótanos y cráteres de bombas, esperaban pacientemente a sus presas. Un solo disparo podía significar la muerte en cualquier momento. Uno de los francotiradores más temidos en Stalingrado fue Vasily Zaitsev, un soldado del Ejército Rojo de los Montes Urales. El duelo entre Zaitsev y el mayor Erwin König puso de relieve la brutal realidad de la guerra de francotiradores en Stalingrado. En medio de las ruinas de Stalingrado, un edificio llegó a simbolizar la tenacidad y la resistencia de los defensores soviéticos, la Casa de Pavlov. Llamado así por el sargento Yakov Pavlov, quien dirigió un pelotón de soldados en su defensa, el edificio de apartamentos de 4 pisos se convirtió en un punto focal de la batalla. Durante 58 días, Pavlov y sus hombres resistieron repetidos asaltos alemanes. La defensa de la Casa de Pavlov fue un testimonio de la determinación y el ingenio de los soldados soviéticos. Utilizaron todas las ventajas que ofrecía el edificio, convirtiendo los apartamentos en búnkeres fortificados y las escaleras en trampas mortales. La historia de la Casa de Pavlov capturó el espíritu de resistencia que impregnó la defensa del Ejército Rojo de Stalingrado. Sección 1. Desgaste implacable. Septiembre y octubre en la Ciudad de la Muerte. Septiembre y octubre de 1942 vieron a Stalingrado consumida por una vorágine de brutales combates cuerpo a cuerpo. Los alemanes, centímetro a sangriento centímetro, se abrieron camino hacia el centro de la ciudad. Su avance se medía en metros, cada edificio disputado con fiereza, cada piso una trampa mortal potencial. Los soviéticos, aferrándose a cada pared destrozada y montón de escombros, luchaban con la desesperación de los condenados. Sabían que su ciudad era el eje, y su pérdida podría significar un desastre para todo el esfuerzo bélico. La lucha se desató con una ferocidad inimaginable. Los tanques se enfrentaban en duelo en medio de los restos esqueléticos de las fábricas, sus cañones rugiendo desafío hasta que uno u otro quedaba reducido a un pecio humeante. Escuadrones de infantería, sus filas reducidas por las constantes bajas, asaltaban edificios convertidos en fortalezas, a menudo participando en salvajes combates cuerpo a cuerpo. Los francotiradores, maestros de los campos de exterminio urbanos, acechaban a sus presas entre las ruinas, cada disparo un susurro de muerte. En medio de la carnicería, brillaban los actos individuales de heroísmo y sacrificio. Circulaban historias de enfermeras soviéticas desafiando el fuego enemigo para atender a los heridos, de jóvenes soldados sacrificándose para silenciar los nidos de ametralladoras enemigas, de unidades enteras luchando hasta el último hombre, su desafío un faro en la creciente oscuridad. Cada día, cada hora, traía nuevos horrores, pero también nuevos ejemplos de coraje y resistencia que desafiaban la inhumanidad de la batalla. Sección 2. Operación Urano. La marea. Empieza a cambiar. Sin que lo supieran los agotados combatientes de Stalingrado, la marea de la batalla estaba a punto de cambiar. Mientras los alemanes centraban su atención en la captura de la ciudad, el alto mando soviético, bajo la atenta mirada de los generales Georgy Zhukov y Alexander Vasilevsky, había estado reuniendo en secreto una fuerza masiva para la contraofensiva.
Con el nombre en código de Operación Urano, este ambicioso plan tenía como objetivo explotar los flancos sobreextendidos y vulnerables del Sexto Ejército alemán, defendidos por unidades rumanas e italianas más débiles. El 19 de noviembre de 1942, mientras un viento helado aullaba a través de la estepa congelada, se desató la Operación Urano. Cientos de tanques soviéticos, encabezados por T-34s, salieron rugiendo de sus posiciones ocultas, estrellándose contra los flancos débilmente defendidos por los alemanes. Las tropas rumanas e italianas, mal equipadas para las duras condiciones invernales y carentes del fanatismo de sus aliados alemanes, fueron rápidamente superadas. El Sexto Ejército alemán, completamente sorprendido, se vio ante la posibilidad de ser rodeado. El general Paulus, dándose cuenta de la gravedad de la situación, pidió permiso a Hitler para romper el cerco y reagruparse. Hitler, cegado por su obsesión con Stalingrado y convencido de que el Sexto Ejército podía resistir, se negó. Esta fatídica decisión sellaría el destino del Sexto Ejército alemán y marcaría un punto de inflexión en la batalla de Stalingrado y de hecho en toda la guerra en el frente oriental. En cuestión de días, las pinzas soviéticas se encontraron en la ciudad de Kalach, atrapando eficazmente al Sexto Ejército alemán y a elementos del Cuarto Ejército Panzer dentro de una enorme bolsa alrededor de Stalingrado. Más de 250.000 soldados alemanes, junto con sus aliados rumanos e italianos restantes, estaban ahora rodeados, enfrentándose a la desalentadora perspectiva de luchar para salir o ser aplastados lentamente por el cerco soviético que se estrechaba. La Luftwaffe, en un intento desesperado por abastecer a las tropas rodeadas por aire, lanzó la Operación Puente Aéreo. Aviones de transporte, desafiando el feroz fuego antiaéreo y el traicionero clima invernal, llevaron un flujo constante de suministros a la bolsa. Sin embargo, la Luftwaffe estaba mal equipada para una operación de transporte aéreo tan masiva, y la cantidad de suministros entregados fue muy inferior a las necesidades del Sexto Ejército. Dentro de la bolsa, la situación se volvió cada vez más desesperada. Los alimentos, las municiones y los suministros médicos disminuyeron a niveles críticos. El frío intenso, con temperaturas que descendían a menos 25 grados Celsius, se cobró un alto precio. La congelación se generalizó y muchos soldados sucumbieron al hambre y al agotamiento. El otrora poderoso Sexto Ejército alemán, reducido a buscar restos y apiñado en refugios helados, se enfrentaba a la aniquilación. El invierno de 1942 a 1943 descendió sobre Stalingrado con furia, transformando el campo de batalla en un páramo helado. Las acumulaciones de nieve, azotadas por vientos helados, se amontonaban, dificultando el movimiento y ocultando a los muertos bajo un sudario blanco prístino. El río Volga, congelado, se convirtió en una autopista para los refuerzos y suministros soviéticos, mientras que los alemanes rodeados tiritaban con su inadecuada ropa de invierno. A pesar de las circunstancias desesperadas, los alemanes continuaron luchando con tenacidad, repeliendo repetidos intentos soviéticos de entrar en la bolsa. Se aferraban a la esperanza de que una fuerza de relevo, encabezada por el mariscal de campo Erich von Manstein, les alcanzara. Sin embargo, las fuerzas de Manstein se vieron obstaculizadas por las mismas duras condiciones y la feroz resistencia soviética, y su avance se estancó lejos de su objetivo. A medida que se acercaba la Navidad, la situación del Sexto Ejército alemán rozaba la desesperanza. El alivio prometido no se había materializado, y la otrora orgullosa fuerza de combate se había reducido a una sombra de lo que era. Las raciones se redujeron a niveles de inanición, las municiones se estaban agotando, y los servicios médicos prácticamente se habían derrumbado bajo la presión. Los soldados del Sexto Ejército, atrapados en un infierno helado, se enfrentaban a una dura elección: rendirse o morir. Para enero de 1943, Stalingrado, una vez una bulliciosa ciudad industrial y llena de vida, se había reducido a un páramo desolado, un testimonio inquietante de la ferocidad de la batalla que se libraba dentro de sus confines destrozados. Los edificios, que una vez fueron imponentes símbolos del esfuerzo humano,
Eran ahora restos esqueléticos sus ojos huecos, mirando fijamente al paisaje helado. Las calles, que una vez bullían con el ritmo de la vida cotidiana, eran ahora traicioneros cañones de escombros y hielo llenos de los detritos de la guerra. El aire, cargado con el hedor a muerte y descomposición, colgaba denso y silencioso, interrumpido solo por el ocasional crujido del rifle de un francotirador o el retumbar distante de la artillería. El río Volga, su superficie un espejo de hielo que reflejaba el cielo gris acero, fluía silenciosamente junto a las ruinas, un recordatorio constante de la amarga lucha por la supervivencia que tenía lugar en sus orillas. Para los soldados atrapados dentro de este infierno helado, el mundo se había reducido a los confines de sus refugios, cráteres de bombas y edificios destrozados. Los alemanes, con sus uniformes andrajosos, sus cuerpos devastados por el hambre y la congelación, se apiñaban alrededor de escasas fogatas con sus rostros grabados con una mezcla de desafío y desesperación. Los soviéticos, mejor equipados para el brutal invierno pero no menos cansados, aprovecharon su ventaja, sus ataques implacables, su determinación alimentada por el conocimiento de que la victoria estaba a su alcance. A medida que el cerco soviético se estrechaba alrededor del sexto ejército alemán, el general Paulus, un soldado pragmático atrapado en los delirios de Hitler, suplicó a su Führer que le permitiera intentar una salida. Sabía que el tiempo se agotaba, que sus hombres estaban exhaustos, sus suministros disminuyendo, su esperanza desvaneciéndose con cada día que pasaba. Pero Hitler, con su mente obsesionada con la importancia simbólica de Stalingrado, se mantuvo firme en su negativa. El sexto ejército mantendrá su posición hasta el último hombre y la última bala. Fue la directiva inquebrantable del Führer, un eco escalofriante de sus declaraciones anteriores de que Stalingrado se mantendría a cualquier costo. Le aseguró a Paulus que la Luftwaffe proporcionaría suministros adecuados por aire y que una fuerza de relevo, bajo el mando del mariscal de campo Erich von Manstein, pronto atravesaría el cerco soviético. Pero Paulus, un comandante experimentado con una aguda comprensión de las realidades sobre el terreno, sabía que las promesas de Hitler eran huecas, basadas más en ilusiones que en una evaluación realista de la situación. La Luftwaffe, obstaculizada por limitaciones logísticas y las implacables defensas aéreas soviéticas, no pudo entregar ni siquiera una fracción de los suministros necesarios para sostener al sexto ejército. Y el esfuerzo de relevo de Manstein, estancado a kilómetros de su objetivo por la feroz resistencia soviética y las implacables condiciones invernales, era una llama de esperanza parpadeante en un mar de desesperación. Sección 3. El apretón aplastante se intensifica. El fin inevitable se acerca. A medida que avanzaba enero, el control soviético sobre Stalingrado se intensificaba con cada día que pasaba. Sus ataques, coordinados por el frente donde el general Konstantin Rokossovsky y el frente Stalingrado del general Andrei Yeremenko, desgastaban implacablemente a las fuerzas alemanas rodeadas. Los depósitos de municiones, diezmados por el fuego preciso de la artillería, explotaban en lluvias de chispas y metralla. Los hospitales de campaña, desbordados de heridos y moribundos, se convirtieron en objetivos de los bombarderos soviéticos. Los soldados alemanes, con sus cuerpos debilitados por el hambre y las enfermedades, sus espíritus destrozados por la presión implacable y la menguante esperanza de rescate, luchaban con la desesperación de los hombres que sabían que la muerte era el único resultado probable. Su resistencia, una vez un obstáculo formidable, era ahora una serie de focos aislados, brasas parpadeantes de desafío frente a una abrumadora adversidad. El punto de inflexión había pasado hacía mucho tiempo. El impulso de la batalla había cambiado irrevocablemente a favor del Ejército Rojo. Los alemanes, su destino sellado por la arrogancia de Hitler y la resistencia de los defensores soviéticos, estaban atrapados en una vorágine de su propia creación. Su otrora alabada máquina de guerra detenida en las ruinas de una ciudad que se había convertido en sinónimo de su derrota. Sección 1. La agonía de la derrota. Rendición en las ruinas. El final, cuando finalmente llegó, fue a la vez inevitable y agónico. A finales de enero de 1943,
el sexto ejército alemán estaba fragmentado, hambriento y congelado en las ruinas de su ambición. Hitler, en un último acto de teatro grotesco, ascendió a Paulus a mariscal de campo, recordándole cínicamente que ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. La implicación era clara: muerte antes que deshonor. Paulus, sin embargo, optó por evitar a sus hombres restantes un sacrificio inútil. Se rindió a los soviéticos el 31 de enero de 1943, junto con su Estado Mayor restante. Más de 91.000 soldados alemanes, figuras esqueléticas envueltas en harapos, se rindieron en los días siguientes, un testimonio de la brutalidad de la batalla y la totalidad de su derrota. De esos 91.000, solo una fracción, apenas 5.000, volverían a ver Alemania. La mayoría pereció en cautiverio soviético, víctimas de enfermedades, hambre y el frío intenso. El gélido abrazo de Stalingrado los retuvo incluso en la derrota. La batalla por Stalingrado había terminado, pero la ciudad, o lo que quedaba de ella, se erguía como un sombrío monumento al costo humano del conflicto. Las calles, llenas de cadáveres, tanto alemanes como soviéticos, estaban en silencio. El único movimiento era el viento silbando a través de las ventanas destrozadas y el ondear de banderas negras andrajosas izadas sobre los escombros. El hedor a muerte, una mezcla repugnante de cordita, descomposición y carne quemada, lo impregnaba todo. Sección 2. Secuelas. El precio de la victoria, la sombra de la derrota. La victoria soviética en Stalingrado marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, destrozando el mito de la invencibilidad alemana y encendiendo una llama de esperanza en los territorios ocupados. El Ejército Rojo, ensangrentado pero indoblegable, había demostrado su valía contra la Wehrmacht, y la marea de la guerra en el este comenzó a cambiar. La victoria, sin embargo, tuvo un costo inimaginable. Stalingrado, una vez una vibrante ciudad industrial, estaba en ruinas, su población diezmada, sus fábricas reducidas a esqueletos de metal retorcido. Las cifras de bajas, tanto militares como civiles, siguen siendo asombrosas, testimonio de la ferocidad de la batalla y el precio humano de la guerra total. Las estimaciones varían, pero más de 1 millón de soldados soviéticos e innumerables civiles perecieron en la defensa de la ciudad. Las pérdidas alemanas, incluyendo a sus aliados, se acercaron a 800.000. En Alemania, la noticia de la rendición del Sexto Ejército fue recibida con conmoción e incredulidad. Goebbels, el maestro de la propaganda, luchó por convertir la derrota en un sacrificio heroico, declarando 3 días de luto nacional. El mito de la invencibilidad alemana, cuidadosamente cultivado por el régimen nazi, quedó destrozado en las ruinas de Stalingrado. Sección 3. El legado de Stalingrado. Un punto de inflexión en la historia. La batalla de Stalingrado se erige como un escalofriante recordatorio de la capacidad humana, tanto para la crueldad inimaginable como para el coraje extraordinario. Fue una batalla librada no solo con tanques y artillería, sino con bayonetas y cuchillos, con las manos desnudas y una determinación inquebrantable. Fue una batalla donde la victoria se midió no en kilómetros ganados, sino en edificios mantenidos, en calles defendidas, en vidas sacrificadas. El legado de Stalingrado se extiende mucho más allá del campo de batalla. Marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, cambiando la iniciativa estratégica a los soviéticos y exponiendo las limitaciones del poderío militar alemán. También dejó una huella imborrable en la psique soviética, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y sacrificio nacional, un grito de guerra contra la tiranía y la opresión. Pero quizás el legado más perdurable de Stalingrado es la cruda advertencia que ofrece contra los horrores de la guerra total, la locura de la ideología ciega y las devastadoras consecuencias de la ambición desenfrenada. La batalla se erige como un inquietante recordatorio de que incluso en la victoria puede haber una profunda pérdida, y que las cicatrices de la guerra pueden persistir mucho después de que las armas hayan enmudecido. Es una lección que nunca debemos olvidar.